que nos señala, que no tiemble su corazón. Crean en Dios y crean también en mí. La primera cosa que nos hace una invitación a la confianza, a la certeza de la fe en Dios. Condiciones que tenían que tener los elegidos. Para yo ser un cristiano auténtico, una cristiana auténtica, yo tengo que ser una persona de fe. Crean en Dios y crean también en mí. Sin titubeo, no vacile su corazón. Y miren que esta propuesta está puesta en un momento muy coyuntural de nuestra vida actual. El momento de la muerte de un ser querido, de un pariente. ¿Por qué lo conocemos? Porque a continuación, en la casa de mi padre hay muchas estancias. Si no fuera así, se lo habría dicho que voy a preparar un sitio. Ahorita, porque este texto lo comentábamos, aprovechábamos, subrayábamos este aspecto. Dios no es político, no nos dice una palabra hueca y vacía. Si no fuera verdad, no nos lo va a decir. Un político, no todos los políticos, pero muchos políticos dicen cosas que ellos saben que son mentiras, que ni ellos mismos se la creen. Jesús me está diciendo, cuando le digo esto, es porque es verdad, a todo lo ancho y a todo lo largo. Hay muchas estancias. Por eso se los digo, y voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, también estén ustedes. Hermanos, aquí es donde necesitamos hacer un acopio de fe. Crean en Dios y crean también en mí. Por eso lo quiso subrayar Jesús. Para que nosotros confiemos a nuestros difuntos, esperemos y sepamos que hay una promesa de parte de Dios, ¿cuál? Que lo hace partícipe de la vida eterna. ¿A quiénes? A los que han creído en Él, a los que han confiado en Él. Y en Él y en Dios. Crean en Dios, crean también en mí. Y a continuación el anuncio. Por eso ustedes y yo estamos llamados, a pesar de que sintamos dolor, tristeza, pero no debe haber desesperación en nosotros. No debe haber un sinsentido y un vacío, porque la fe debe venir en nuestra ayuda para ayudarnos a confiar, creer en la promesa que Jesús nos ha dado. Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo, también estén ustedes. ¿Cuál es la promesa de Jesús? Que nosotros vamos a estar donde Él está. ¿Cuál es la condición que necesitamos? Creer en Dios, creer en Él. Y si ya hemos dado ese paso, ¿cuánto peso de encima se nos quita frente a la muerte propia o frente a la muerte de un pariente? Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida. Es la afirmación que Jesús le hace a uno que distraído, disperso, no entendía. Tomás, a donde yo voy ya saben el camino, nos dice Jesús. Si hemos sido hombres que transitamos en la fe, mujeres que vivimos la esperanza, si caminamos en la presencia del Señor, conocemos el camino, nada nos debe ser extraño porque Él nos lo ha anunciado. Por eso Él puede decirnos, a donde yo voy ya saben el camino. ¿Saben qué pasa? Tomás, distraído, aunque Jesús se lo había dicho muchas veces, él no lo había entendido, él no lo había oído. Así hay muchas personas que la distracción de la vida no oyen, no entienden, no acogen. Y por eso tienen que hacer la pregunta, Señor, no sabemos a dónde va, ¿cómo vamos a saber el camino? Y Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, nos dice Jesús. Y después de eso, espera que ya se haya comprendido. Si me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta.
Y Felipe le dice a Jesús: Felipe, le he dicho que el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y yo estoy con ustedes y todavía no me conocen, porque el Padre y yo somos uno. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dice que te lo muestre? Si yo y el Padre somos uno, el Padre está en mí y yo en Él. Y las obras que yo hago dan evidencia de que yo y el Padre somos uno y estamos a uno. Se lo aseguro, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y la promesa de Jesús, que al irse al Padre, Él estará escuchando, Él estará acogiendo nuestra súplica, que le hacemos con fe confiada y esperanzada. Y aquí, hermanos, un aspecto como un detalle que nosotros vemos en la vida con una cotidianidad extraordinaria. ¿Cuántos milagros nos muestra Dios para que nosotros podamos creer y entender? Por montones. A lo mejor son tantos y variados que a nosotros nos pasa desapercibido. Pongamos un ejemplo de la vida. Uno de entre tanto. Pensemos en una fruta, el mango. ¿Cómo le llega toda esa sustancia y con el gusto y con el sabor a un mango? Por decir, si nosotros nos pusiéramos a analizar, no es un milagro que nos muestra. Otro puntico más. Pensemos en el coco de agua. Vaya usted, siembra una mata, esa mata comienza, ¿y cómo se le mete? Es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo se le mete el agua al coco? Y con el sabor, no es otro milagro. Si quieren todavía más, pensemos en una planta de yuca. Coloca una planta de yuca y al tiempo aquella vianda que sale de allí. O si quiere, la cepa de plátano. Una cepa de plátano y en 9 meses un racimo. O sea, estamos diciendo que el Señor ha querido darnos muestras grandiosas y evidentes de su presencia a través de la creación, para que conociendo la criatura alabemos y reconozcamos al Creador. A veces cuando decimos, es que eso, ¿cómo se puede creer en la Santísima Trinidad de que 3 son uno solo y que uno solo son 3? Pues si usted me quiere explicar cómo aparece la vianda de la planta de yuca, cómo aparece el agua del coco, cómo aparece la sustancia del mango, cómo aparece el plátano, todo eso que ante nuestros ojos se nos presenta son signos extraordinarios que nosotros no podemos científicamente ni mentalmente, y sin embargo lo tenemos ahí. Son signos y prodigios de la gracia de Dios para suscitar en nosotros la fe. Lo que quiere decir, por eso Jesús dice, si no creen en mí, crean a las obras, porque las obras que yo hago dan signo de lo que yo soy. Las obras que Dios ha hecho son manifestaciones de su grandeza. Eso es lo que quiero compartir y traer a su memoria. No es verdad que nos parece a nosotros extraordinario los signos y prodigios que Dios manifiesta en el mundo. Pues esos signos y prodigios tienen un sentido y un significado. ¿Cuál? Suscitar en ti y en mí la fe. Y suscitando la fe, que creamos, y creyendo alcancemos la vida eterna.